Listo. Entonces vamos a compartir. Entonces, ¿cuál era el tema del día de hoy? ¿Quién me hace acordar? Con confianza, abran su micrófono, ¿ah? Como ustedes ya me conocen, no me gusta hacer charlas, ¿no es cierto?, magistrales en la que aparentemente el profesor Anthony es el que más sabe y solo él habla. No. A mí me Una vida gusta. con propósito, profesor. Exacto, Una una vida vida con con bienestar. propósito, una vida con bienestar. Así es, Eduardo. Así es. ¿Quién abrió su micrófono también? Por ahí vi que alguien abrió su micrófono. Rafael, Yo, ¿no? Rafael profesor. también. Sí, profesor. Buenas tardes, ¿qué Listo. tal? Bienvenido, gracias por estar aquí. Entonces les decía para enmarcarnos un poquito en cómo vamos a trabajar, que sea un conversatorio, ¿ya? Que esto sea la oportunidad para reflexionar, porque es un tema muy, muy profundo, de reflexión personal, de replantear incluso metas, cosas personales, ¿no es cierto? Ahí está, así es, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres de cuarto, si no me equivoco, ¿no? Creo que te enseñé experiencias formativas cuando estábamos en la época presencial, 2019, si no mal no recuerdo. Debe estar ya en cuarto, quinto ciclo, más o menos. Bien, bienvenidos. Ah, y en cuarto, ¿ya ves? No me equivocaba, listo. Rara vez me olvido, ¿no es cierto?, algún estudiante que le he enseñado. Listo, entonces vamos a empezar con el tema. Ya, entonces les decía que es una oportunidad para conversar, reflexionar, compartir y de repente también replantear, ¿no es cierto?, algunas cosas, ¿ya? Una vida con propósito, una vida con bienestar, ¿no es cierto? Pero veamos qué es el propósito, qué entendemos por propósito. Eso es algo muy importante. Incluso ustedes como gestores, tanto de administración de negocios internacionales, administración de empresas o en la gestión logística, a nivel empresarial de las organizaciones, se habla de propósito, ¿no es cierto? Y creo que varios de aquí me pueden dar una idea. Eduardo, por ejemplo, tú estás en segundo ya, ¿no? ¿O en tercero? Segundo, profesor, Segundo. segundo. Ya, entonces, ya has visto este tema de visión, misión, propósito, ¿no es cierto? Sí, Listo, por ahí vamos a opinar un poquito. En este caso, es el propósito personal, ¿no? El propósito de cada uno de ustedes, que obviamente los está relacionado, los va a llevar a un bienestar integral, a un bienestar profundo, ¿ya? Veamos entonces, primero. ¿Listo? Antes de presentar esta pregunta, porque la vamos a trabajar en Mentimeter, ¿ya? Si tuvieras que definir tu propósito de vida, ¿qué elegirías? Vamos a ver primero un video, porque nos va a dar una idea, por ejemplo, de qué cosas tomar en cuenta al momento de definir mi propósito de vida, mi propósito personal. ¿Ya? Déjenme compartirles. Espérense. disculpe, no se ve el video. No, sí, recién lo estoy compartiendo, no se preocupen, estaba en el audio, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Listo, se ve mi pantalla, ¿verdad? Profe. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. listo. ¿Escucha? Fulanito, ¿se puede saber qué te pasa? Sí, se escucha, perfecto. Entonces, para que corra de manera fluida, voy a cerrar mi cámara y voy a empezar desde el inicio. Fulanito, ¿se puede saber qué te pasa? Es que ya me gradué del colegio y no sé qué voy a hacer con mi vida. No tengo idea cuál es mi propósito. Ah, pero no te preocupes. Menganito tiene ya 8 años trabajando y le pasa exactamente lo mismo. Ambos están de suerte porque hoy el Casi Creativo presenta 3 preguntas para ayudarte a descubrir cuál es tu propósito. Número 1. ¿Qué sacrificio te resulta fácil de hacer? Hay que aceptarlo. Ningún trabajo es siempre un paseo por las nubes. Todo trabajo, por más divertido o interesante que sea, tiene momentos de sacrificio y de lucha. Y después de pensar en largas noches sin dormir, viajes interminables o la escasa remuneración, ¿todavía te gustaría hacerlo? Puede que estés ante tu propósito. Número 2. ¿Haciendo qué actividad se te olvida comer o ir al baño? A todos nos ha pasado. Estamos concentrados haciendo algo. Los minutos se convierten en horas y las horas se convierten en ups, se me pasó la hora de la comida. O llevo 2 horas con ganas de ir al baño, pero es que esto lo tengo que terminar. ¿Te pasa dibujando?
tocando un instrumento o escribiendo un ensayo. Presta atención. Y número 3, el día que mueras, ¿por qué te gustaría ser recordado? Y así pues nos despedimos de fulanito, una buena persona que dedicó su vida a... ¿a qué es que se dedicó este cristiano? Era veterinario. Ajá, a ser veterinario. ¿Ok? O así. Y hoy pues nos despedimos de fulanito, un gran hombre que salvó la vida de miles de mascotas, dio mucha felicidad a incontables familias con su labor. Siempre desde el cariño, siempre con una sonrisa, te echaremos mucho de menos, fulanito. Piensa. Listo. ¿Qué les pareció hacer? Para hacer una remembranza y saber qué es lo que vamos a responder. A ver, un ratito. Para ir al Mentimeter y saber lo que vamos a responder frente a la pregunta. ¿Cuáles eran los 3 elementos que teníamos que tomar en cuenta para definir nuestro propósito? Ya, por ahí me está inscribiendo alguien por el chat. Muy bien, lo vamos a tratar de definir el día de hoy. Pero primero, ¿cuáles eran esas 3 preguntas que te tenías que hacer para orientar un poco tu propósito? Primero, que lo que hagas, ¿no es cierto? Implique sacrificio, esfuerzo, lo quieres seguir haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Segundo, Planear tus ideas, saber qué es lo que en realidad tú quieres como persona. está relacionado a eso. Pero de acuerdo al video, como dice Liz, el segundo tema es el tiempo, ¿no es cierto? Si se te pasa el tiempo haciendo algo que te olvidas incluso hasta de ir al baño, es porque es algo que le da sentido a tu vida, que te encanta mucho, ¿no es cierto? Ya. Y tercero, ¿cómo quieres ser recordado? ¿No es cierto? Entonces, esos 3 elementos pueden ayudarte a definir cuál es tu propósito en la vida, ¿no? ¿Qué entendemos por propósito? ¿Qué sería el propósito? Un sinónimo. A ver, Liz. Un objetivo. Un objetivo, listo, gracias. A ver, ya está, muy bien. Enfocarse en realizar algo, enfocarse, es dirigirse hacia algo, hacia realizar algo que te gusta, una meta a cumplir, por ejemplo, Yesenia. Muy bien, gracias. Perfecto. Disculpe, profesor, ¿alguna prioridad que tú le das? Prioridad, exacto, una prioridad. Esa prioridad implica el tiempo que se te pasa volando, esa prioridad implica tu esfuerzo, tu dedicación, y a pesar de que sea difícil o hay obstáculos, tú intentas, ¿no es cierto? Sigues intentando porque es tu prioridad, ¿verdad? Y porque además, de alguna manera, eso te va a hacer trascender, porque vas a ser recordado por esa prioridad, porque lo hiciste tan bien o lo hiciste por mucho tiempo que la gente lo reconoce fácilmente en ti, ¿no es cierto? Muy bien, listo. ¿Qué más dice? Dejar un precedente en lo que haces, tratar de ser diferente al resto al momento de cumplir tus objetivos. Exacto. Campo donde me especializo, dice Rafael, por ejemplo. Listo, tiene que ver con eso. Ordenar sus ideas. Ordenar tus ideas o tus prioridades, así es, Eduardo. Ok, listo, vamos bien. Ok, vamos entonces a la práctica. Un sentido en la vida, dice Liz. Exacto, a eso vamos. Lo podríamos definir, gracias Liz, mediante esa frase. El propósito en la vida es eso, es algo que le da sentido a tu vida, un sentido en la vida. ¿Listo? Vamos a la práctica entonces. Vamos a la plataforma menti.com. Ya todos ya sabemos que para trabajar con esta plataforma de opinión, de participación, de lluvia de ideas, ¿no es cierto? Tenemos que ingresar a www.menti.com. ¿Ya? Todos vamos ingresando, por favor. Y colocamos este código de acá. Se los comparto por el chat. ¿Listo? Colocamos ese código y automáticamente vamos a ver lo que ahorita les muestro en la pantalla. ¿Ya? La pregunta que le había planteado en el PPT. Si tuvieras que definir tu propósito de vida, ¿qué elegirías? Puede ser una palabra, una frase, tienes hasta 3 opciones para marcar.
¿De acuerdo? Listo. Vamos empezando entonces. A ver, vamos viendo qué van colocando. ¿Ha habido algún problema para ingresar? Cuéntame, por favor. Confírmame quiénes han ingresado. Ya, es www.menti.com. A ver, permítame un ratito, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. Quiero ver la plataforma en todo caso. De repente hay un problema aquí. No, está bien. Ah, ya está. Ya veo, ya. Están escribiendo ya. Listo. Ya han podido ingresar. Ya, es www.menti.com. Y luego coloco Ahí está, ese es el código, ¿ya? 1574-0194. ¿Listo? Ya estoy viendo que hay varios que están. Muy bien. Vamos a ver cuántos han empezado a escribir. Ya hay 7 personas recién. Han escrito varias palabras, varias frases. Listo. Ok, muy bien. Listo, espero unas 3 o 4 personas más. Ya hay un grupo considerable. Y lo cierro para poder ver, visualizar todos cuáles son las ideas que han podido colocar en este Mentimeter. ¿Ya? Eduardo, ¿ya? ¿Pudiste entrar? Cuéntame. Ya, ¿Ya opinaste? Listo. sí, ya. Omaira, ¿tú también? Ah, todavía no pudiste, ya. $30 segundos más y cierro las opiniones, ¿ya? Para poder visualizarlo. Listo. Ya ves. Listo. Muy bien, Sergio. Muy bien. Ok, Rosa. Muy bien. Los chicos que recién están iniciando primer ciclo ya tienen que ir interactuando con este tipo de plataformas, ¿no? Porque imagino que los profesores las están usando en clases, ¿no? Ya lo conocían, ¿verdad? ¿O hay alguien que por primera vez está entrando a esta plataforma? No te preocupes, no te preocupes. Siempre hay formas de replantear cosas, ¿ya? Vamos a tratar de reflexionar y analizarlo ahora. Si surge alguna pregunta, por favor, alguna inquietud, mientras yo voy presentando algunas ideas que tiene mi presentación, me van interrumpiendo con toda confianza, ¿ya? Listo, ahora sí, lo cerramos y vamos viendo qué es lo que han colocado en líneas generales, ¿ya? Ya está. Esto voy compartiendo entonces para poder visualizar todos juntos qué es lo que aparece. Listo. Miren, como verán, este tipo de herramienta lo que permite es tratar de, digamos, generar las ideas que son más comunes, ¿no es cierto? La idea que resalta más, la que está más en letra más grande,
es la que varios de los participantes han coincidido probablemente, ¿no? Entonces, vemos que cuando hablamos de propósito, fácilmente todas las personas lo relacionamos al concepto de felicidad, ¿no es cierto? Felicidad, ser feliz, ¿no es cierto? Por ahí hay otro término, ser felices han puesto, ¿no? Obviamente, como no es lo mismo, aparece aparte en pequeñito, porque probablemente una o dos personas habrán colocado ese término. Pero en líneas generales está relacionado, ¿no? Lograr mis metas, cumplir mis metas, que son parecidas, ayudar a mi familia, ayudar a los demás también. Pero miren, una acotación. A pesar de que podamos todos entender el mismo concepto, ¿no es cierto?, de propósito, de manera similar, porque lo entendemos de esa forma, también hay respuestas bastante diferentes. También hay respuestas bastante únicas. ¿No? Por acá alguien me dice hablar con Megumin. Sinceramente, no sé a qué se refiere, pero entiendo que es importante, como lo dijeron en la participación, es una prioridad para esta persona, ¿no? Por ahí él vi al inicio viajar a Japón, ¿no? También, probablemente eso implica, acá está, irme a Japón a vivir. Eso implica algo importante para él, algo que le trae felicidad probablemente, ¿ya? Entonces se dan cuenta, todas las personas entendemos este tema del propósito, de mi razón de vivir, de mi sentido, ¿no es cierto? El sentido a la vida que le doy de una manera muy particular, única y obviamente especial, porque definitivamente este propósito lo establecemos de manera, digamos, personalizada, ¿no? Así como en una empresa, por ejemplo, el propósito hace que esa empresa destaque, sea única. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Google? ¿No? Manejar toda la información del mundo. ¿Listo? Qué amplio, ¿no? Qué idealista, ¿no? Esa será su razón de ser como empresa. Y eso lo destaca, lo hace único, lo hace especial. ¿Listo? Entonces, a ustedes como seres humanos, como seres individuales, únicos, también el propósito va relacionado con eso, con que ese propósito no será el mismo, no será, así yo diga, profe, yo quiero ser feliz, yo también, pero para cada uno ese propósito tiene un matiz diferente y un matiz exclusivo, único. ¿Ya? Listo, por ahí. ¿Quién? Están comentando sobre este tema del propósito que algunos de los compañeros ha colocado, ¿no? Entonces, un poco la reflexión va por ahí. Ya entendimos que el propósito tiene que ver con eso, con nuestra razón de ser, con el sentido que le damos a nuestras vidas, con las metas, los objetivos personales que nos planteamos y todo ello relacionado muchas veces a la felicidad. Porque obviamente, ¿no es cierto? Saber cuál es el sentido de mi vida, saber alcanzar de repente mis metas o mis objetivos, ¿cierto? Tener dinero, profesor, ¿me va a hacer feliz? Entonces, ese es tu propósito, ¿no es cierto? Y vamos a definirlo un poquito más viendo partes de las diapositivas que les he traído el día de hoy, ¿ya? A ver, el audio, por favor, lo controlamos. Ya está, listo. Liz, levantaste la mano, ¿querías opinar o lo anterior? Hay un poquito de interferencia. Listo. Vamos a ver. ¿Ya? Profe, mejor que escriba. Sí, mejor es, de repente para que puedas participar, yo voy leyendo lo que tú pones en el chat, por favor, Liz. Ya, me vas preguntando, vas opinando y por ahí lo manejamos, ¿de acuerdo? Listo. Aquella persona que quiera hablar, ¿no es cierto?, que quiera participar, levanta la mano y con toda confianza aperturamos el audio, ¿ya? Bien. Entonces, a ver, déjenme compartirles la presentación. Listo. Entonces, como decíamos, ¿no? El propósito está relacionado con algo que es importante para nosotros. Y eso es lo que le da sentido, pues, a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, pero alguien dirá, profesor, pero también el éxito, la felicidad, el propósito de vida está relacionado con el dinero. Puede ser, pero lo importante, ¿sabes qué es? No importa que para el resto, para otro, esté bien o esté mal. Lo importante es si está bien o está mal para ti, ¿ya?
porque al final también el dinero es un valor, al igual que cualquier otro valor que tú has establecido, ¿no es cierto? Como prioridades. Hace un momento hablaban de prioridades. Y como dice aquí, si el dinero no te da felicidad, entonces devuélvelo, porque probablemente puede ser un dinero que no requirió de esfuerzo, que fue un dinero no bien habido, ¿no es cierto? Entonces, probablemente tienes que entender que eso no te define como tal. El dinero es importante, pero considero que no es lo más importante en el mundo, ¿no es cierto? El dinero es útil, sirve, eso no lo podemos negar. Por eso, una de las razones de las cuales ustedes han elegido la carrera es porque definitivamente hay una intención monetaria de por medio, porque es evidente, es real, ¿no es cierto? Y no podemos negarlo, pero no termina siendo probablemente en la escala de valores para muchos, y me incluyo ahí, la prioridad o el propósito más importante, ¿no? Pero también hay que ser sinceros y honestos con nosotros mismos de que definitivamente el dinero es necesario y es útil y por lo tanto puede ser parte también de mi objetivo, de mi meta personal, ¿ya? Ahora, definamos un poquito este tema del propósito, de las metas, de la misión y la visión, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que probablemente los chicos de segundo ciclo, que están un poquito más duchos hacia adelante, ya lo tienen un poco más claro, ¿no es cierto? Cuando uno hace el curso de introducción a los negocios, de gestión, ¿no es cierto?, de empresas, define claramente los conceptos de misión, visión, propósito. No es lo mismo, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuál será para ustedes la diferencia entre propósito y visión, por ejemplo? No sé si alguien puede mencionarme eso. Alguien que me... A ver, vamos a ver por el chat. Propósito es lo que quiero. Ujú. ¿Ya? Y misión es lo que seré. Se relacionan, ¿ya? Un poco. Eduardo, levantaste la mano. Sí, profe, visión es lo que tú ya vienes planeando, lo que tú ya quieres hacerlo ya. Y Visión, propósito, esa es la visión. Y ¿ya? el Y la propósito, misión o el propósito en todo caso. ya, y el propósito es lo que vas haciendo con el transcurso del tiempo. Ese es un propósito. Por ¿Mm? ejemplo, yo estoy ahorita estudiando, ese es un propósito. ¿Y qué quiero? Y la visión es a dónde me quiero dirigir. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando administración, quiero emplear un negocio o quiero hacer ¿cómo se llama? Eh, un, este, una empresa. Esa es una visión, porque ya estoy viendo los propósitos del manejo, a dónde quiero dirigirme. Ya. Esa es la visión. El propósito es lo que yo estoy haciendo ahorita. Estoy estudiando, estoy preparándome para yo tomar la visión de seguir poder emprender o poder tener un negocio. Ujú. Listo. Está bien, Eduardo, pero de repente hay que hacer una pequeña aclaración. Lo que tú estabas mencionando al inicio, ¿no? El qué soy, qué quiero hacer en este momento, como lo que dice Liz Kaori, ¿no? Es lo que soy, lo que estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer es la misión. Y la visión es el ideal, como bien lo planteaste tú, a futuro, cómo me veo, ¿no es cierto? Pero el propósito es el por qué y el para qué. Y es muy importante, así como lo hacen en las organizaciones, a nivel personal plantearse ese por qué y para qué. Porque finalmente eso es lo que le da sentido. Eso es lo que nos da una explicación, un compromiso incluso con aquellas metas y objetivos personales que nosotros nos queremos plantear, porque están relacionadas a ese por qué y para qué. O sea, hago las cosas, el ser humano es así. Hace las cosas porque existe un por qué y un para qué. Y es importante que tú te preguntes por qué haces las cosas y para qué las haces. Alguien dirá, profesor, ¿y para quién? Sí, también es importante para quién. Porque muchas veces sabemos para qué, por qué las hacemos, pero las estamos haciendo para alguien más y no necesariamente para nosotros mismos. Claro, ¿Ya? pero en ese transcurso, profesor, el propósito también viene a ser lo que uno quiere en realidad, porque la mayoría Efectivamente, puede... está relacionado a lo que uno quiere, Eduardo, pero tiene que ver precisamente con el por qué y el para qué.
porque lo que yo visualizo a futuro, cómo me veo siendo de repente, como tú dijiste, creando una empresa, siendo un empresario exitoso, esa es la visión. Pero ¿por qué quieres ser un empresario exitoso? Profesor, porque eso me hace feliz, porque eso me llena, porque eso me da reconocimiento, porque satisface mi necesidad de reconocimiento, porque me apasiona la carrera. Porque me apasiona, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con el propósito. Ya, a ver, vamos a dar el pase a otras personas que creo que levantaron la mano. ¿Alguien más vi que levantó la mano por ahí? Me parece, sí, con toda confianza pueden opinar, pueden intervenir e interrumpirme incluso, porque les dije desde el inicio de que me gustaría que sea ahí está, hay otra persona que está levantando la mano. Liz y después Jocelyn. A ver, Liz, cuéntanos. Liz, ¿puedes abrir tu micrófono? Creo que tenías un poquito de interferencia, pero... A ver, tratemos de escucharte. Yo te escucho, Liz. No, mejor dejémoslo por el chat, ¿ya? Yo te he estado leyendo. He visto que has coincidido, por ejemplo, con los comentarios que hacen los compañeros de lo que es importante para ellos en la vida, de lo cual es su propósito, ¿no? El sentirse satisfechos profesionalmente, el tener una casa, necesidades básicas cubiertas. Por eso decía que por ahí el dinero es importante, pero tal vez no es lo más importante en la vida. Definiste claramente el propósito y la misión, entonces te estoy leyendo, te entiendo claramente. Ahora, había otra compañera, Jocelyn Paxi, si puedes abrir tu micrófono para... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted decía, ¿no? El propósito es el objetivo que nos ponemos en la vida, queremos lograr. Sin embargo, creo entender que el propósito estaría dentro, o podría estar dentro de la misión, porque la misión que tenemos, o la visión que tenemos en nuestra vida, se traza, es donde nos tratamos un plano de actividades y esfuerzos que queremos lograr, ¿no? Donde nos presentamos objetivos. Entonces, ahí está, creo yo, el tema del propósito, ¿no? O sea, porque el propósito se supone que son los objetivos que queremos lograr. Claro, exacto. Está relacionado con la misión, como lo dijiste, y con la visión también, pero el propósito es como la justificación. Es como decir, cuando haces un documento, ¿no es cierto? Haces una investigación. Ya sabes que, amigos, yo quiero investigar sobre, se me ocurre, no sé, sobre las exportaciones que hay a nivel del continente africano. No sé, una investigación. Ahora, ¿tu justificación cuál es? ¿Por qué? Porque quieres ampliar mercados, porque quieres de repente conocer ese mercado que en el país no se tiene tratados de libre comercio. O sea, hay una razón, ¿no es cierto? Esa razón en el ser humano es el propósito. O sea, ¿por qué lo haces y para qué lo haces? Es la pregunta, ¿no? O sea, en otras palabras, el propósito responde a esas dos preguntas, a por qué y para qué. Y está relacionado con lo que tú estás haciendo aspirando a llegar a algo, ¿no? Estás haciendo y eres en este momento tu misión para aspirar a llegar a ser la visión, que es tu ideal, ¿cierto? Listo. ¿Ya? Disculpe, ¿puedo dar un comentario? ¿Me escucho bien? Discúlpame. ¿Perla? Buenas noches, ¿puedo dar una opinión? Sí, claro que sí. Yo considero que el propósito vendría a ser un complemento de la visión, ya que la visión es a donde tú quieres llegar, ¿no? Pero el propósito da el sentido, el porqué de las cosas. Entonces, yo más que contenga, vendría a ser un complemento de la visión, para dar el sentido del por qué hacer las cosas, ¿no? Es lo que yo considero. Efectivamente. ¿Podría ejemplificar, por ejemplo, yo el tema de la misión con el tema del propósito? Por ejemplo, mi misión sería desarrollarme profesionalmente y acabar ambas carreras hasta el último rango de la maestría, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una carrera de Derecho terminada, entonces quise especializarme en el área financiera, entonces para ello decidí estudiar en ADEX, Administración de Empresas. Entonces, mi propósito es acabar en ADEX, ¿no? Ese sería el propósito, ¿no? Acabar en ADEX, porque eso me ayudaría a poder... No, hija, ese sería tu misión, ¿no?
Si es una meta a largo plazo, si es algo que quieres alcanzar a largo plazo, sería tu visión, ¿no es cierto? Tu ideal, cómo te ves de aquí a 5 años. Pero el Pero por si qué. tú me explicas por qué quieres acabar la No, o sea, me refiero, el por qué estoy especialidad, estudiando, a eso me refiero. ajá. Si tú te Eso sería explicas el por qué propósito. estás estudiando esto que me dices que estás estudiando, esta especialización, ¿no es cierto? Entonces Claro. ahí tú estarías definiendo tu propósito. Exacto, a ¿Sería eso por ejemplo? Ujú, efectivamente. Vamos a compartir más bien algunos conceptos para poder entender claramente, por ejemplo, cuál es la diferencia entre cada uno de estos, digamos, estos términos, ¿ya? A ver. ¿Ya? Aquí está bien claro, por ejemplo, ¿no? Si gustan les paso el texto porque da ejemplos, ¿no es cierto? En el caso empresarial, un propósito es, por ejemplo, como les decía hace un momento, Google, ¿cuál es? Organizar la información del mundo y hacerla accesible a todos. Ese es su propósito, ¿no? Porque definitivamente tiene una razón de ser, o sea, están trabajando para eso, para facilitar la información, para democratizar la información, y eso les da satisfacción, les hace sentirse importantes tal vez, ¿ya? Ese es el por qué y el para qué, ¿no es cierto? Este, y en el caso de la visión sería, pues, en el año 2025 llegar a ser la empresa número 1 en el mundo, no sé, en cantidad de usuarios, por ejemplo. Y la misión, ¿qué sería? Obviamente trabajar diariamente, ¿no es cierto? Para lograr, digamos, hacer que cada vez más países en el mundo tengan, ¿no es cierto?, conocimiento de Google, puedan acceder a Google y obviamente lograr la visión y el propósito de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, las diferencias a nivel teórico podríamos decir que el propósito es la razón de existir de una organización o de un ser, de una persona. El por qué hace las cosas. El propósito responde a la pregunta del por qué y el para qué. La misión es lo que haces para alcanzar tu propósito en un periodo de tiempo, generalmente corto, mediano plazo. Y la visión es la realidad que te gustaría ver, ¿no es cierto? Tu ideal, o sea, cómo te ves tú de aquí a un tiempo de mayor plazo, a un plazo largo, 6 años, 8 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo diría que mi propósito en la vida, ¿no es cierto?, es ser un excelente profesional porque eso me va a permitir ayudar a otros y me va a permitir ser útil en la vida, ese sería mi propósito. Pero mi ideal es tener de repente una clínica, ¿no es cierto?, de aquí a unos 10 años y obviamente tener una red de profesionales que trabajen conmigo, ese es mi ideal. Pero mi misión, ¿cuál es? Obviamente trabajar arduamente, ¿no es cierto? Destacar primero como profesional, de repente empezar a ahorrar dinero, contactarme con personas para que me ayuden a financiar este proyecto, etcétera, etcétera. Esa sería mi misión. Mi ideal o visión y mi propósito es mi razón. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No es cierto? Entonces, más o menos por ahí es la idea. ¿Ya? Espero que haya sido claro con esta definición de estos conceptos de manera resumida y también con los ejemplos que hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, como verán, el propósito tiene que ver principalmente con la pregunta de por qué estás haciendo algo. Yo les diría, pregúntense ustedes por qué están estudiando negocios internacionales, para qué lo están haciendo. Alguien me dirá, profesor, de repente en este momento no lo tengo claro, o de repente en este momento me he dado cuenta que no necesariamente hay un sentido de por qué estoy estudiando, pero sí hay otras razones alternas de por qué estoy aquí. Bueno, entonces empieza a analizarlas, reflexiona sobre ellas y define claramente por qué te atreviste a estudiar esta carrera o por qué le hiciste caso a tus padres. Porque al final termina siendo tu decisión. Alguien dirá, profesor, es que mi papá me presionó o es que no tenía otra opción. En realidad sí la tienes. Sí la tienes. El detalle está en que eres tú quien de repente quiso tomar las riendas de esa decisión porque tuvo claro cuál es su propósito, por qué lo hacía y para qué lo hacía, o de repente simplemente te dejaste llevar porque fue lo más fácil. Profesor, disculpe. Sergio. Profesor. Sí, disculpe, profesor, una consulta. ¿En la vida uno puede cambiar de propósito
supongamos, ¿no? Una persona X tuvo un propósito y a consecuencia de un hecho, de una vivencia que pasó, ese propósito varía, cambia. Entonces, esa es mi consulta, si se puede hacer un cambio de propósito. Buena pregunta. ¿Qué tan frecuente podría ser? Muy buena pregunta, te agradezco, Sergio. Lo ideal es no cambiar de propósito, porque al final, si yo digo que mi propósito en la vida es hacer todo lo posible por ser feliz, o sea, hago algo porque quiero ser feliz, para ser feliz, eso es respondiendo al propósito en la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién cambiaría y diría, profesor, ya no quiero ser feliz y ese no es mi propósito es hacer feliz a los demás? Pero de manera indirecta está siendo feliz también, haciendo feliz a los demás, ¿no es cierto? Porque igual llegas al mismo camino, o sea, el propósito es bien difícil cambiarlo. Igualmente a nivel empresarial, lo ideal es no cambiar el propósito, lo que puedes cambiar son tus misiones, tus estrategias, ¿no es cierto? Tu planeamiento estratégico, tus planes o tus modelos de negocio. Pero cambiar tu propósito no es lo recomendable. Y un ejemplo claro es Google. Google se dio cuenta que estaba haciendo más de lo que implicaba su propósito, por lo tanto tuvo que crear empresas alternas para hacer esas otras cosas que no necesariamente estaban relacionadas con su propósito. ¿Ya? Entonces, a nivel personal considero yo también que el propósito creo que es uno solo. Y de repente el propósito en mi vida pues es ser el mejor psicólogo del mundo para tratar de ayudar a todas las personas que pueda y dejar legados, ¿no? Trascender. Oye, ¿por qué tendría que cambiar ese propósito? De repente lo que va a cambiar es tu misión, las cosas que estás haciendo, el qué eres y cómo eres o cómo lo haces para alcanzar tu visión y tu propósito. O sea, yo siento que el propósito es el caparazón de tu proyecto y la visión y la misión, ¿no es cierto? Son, digamos, están dentro de ese caparazón alimentando de alguna manera tu proyecto de vida. ¿Ya? Listo. No sé si eso ha podido ser claro, Sergio. ¿Te he podido ayudar a responder a tu inquietud? Sí, profesor, todo claro. Listo, muy bien. Gracias. Avancemos. Hablando justamente de propósito, que está relacionado, íntimamente relacionado con el bienestar, justamente hablemos de este término japonés que se llama Ikigai, que significa razón para ser, ¿no? Es del japonés, la razón de ser, en otras palabras, ¿ya? Y vamos avanzando rápidamente. ¿Qué significa el Ikigai? Básicamente es como el centro, el equilibrio, ¿no es cierto? Lo que le da sentido a todo. Y nosotros podemos entender que en nuestra vida, para encontrar bienestar, hay varias, ¿no es cierto? Varias columnas. Cuando una de esas columnas está débil, es probable que toda la estructura tambalee un poco. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la profesión, del estudio, del trabajo, si lo hacemos, de la parte sentimental, ¿no es cierto? La parte de diversión, de darme tiempo para mí mismo, para estar bien conmigo mismo, para distraerme, ¿no? O sea, podemos decir que hay varios aspectos en nuestras vidas o varias aristas, ¿no es cierto?, de una misma estructura que todas ellas son importantes para nosotros y le dan, digamos, un relativo bienestar a nuestra vida. Y si alguna de ellas falla, pues las demás se ven de alguna manera afectadas, ¿no es cierto? Veamos a ver. Sí, no se preocupen, no hay problema. Ahora, recuerden, la clase es 6:45, ¿ah? Ya, yo creo que me voy a tomar 10 minutos más y con eso vamos terminando, ¿ya? La clase es 6:45, ¿ya? Pero de todas maneras, para redondear esta idea. Entonces, por ejemplo, aquí, como verán, es la intersección de todos los círculos, ¿no es cierto? Este concepto del Ikigai, ¿no? Lo que amas, lo que el mundo necesita de ti, en lo que se te puede pagar y en lo que eres bueno, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, podrías tú, digamos, interrelacionar como para que sientas ese equilibrio y sientas que definitivamente te encuentras en bienestar, en paz, o hay Ikigai en tu vida? ¿Ya? Y es importante que reflexiones sobre esto, porque eso te va a ayudar obviamente a encontrar ese equilibrio. Oye, mira, mi vocación es esta, ¿no? Me va bien, estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no?
la profesión finalmente me da cierto sentido a mi vida porque yo estudié, me preparé, me sacrifiqué y es más, me están remunerando de acuerdo a lo que yo consideré que debería ganar, que vale, ¿no es cierto? Mi conocimiento, mi experiencia. Y de paso también me siento realizado porque estoy haciendo lo que yo sentía que debía hacer y por eso me preparé o me capacité, ¿no es cierto? Y de repente aquello que te apasiona, aquello que te gusta mucho, pero que no necesariamente tiene que ver con tu profesión o con tu vocación, pero que lo haces, ¿no es cierto? De manera alterna o ocasionalmente. Entonces, hay varias cosas en tu vida que tú tienes que analizar, como dijeron hace un momento, establecer prioridades para que de esa forma tú veas cómo estás en este aspecto, ¿no es cierto?, de tu vida. De repente estás más o menos bien y esta no está tan bien, hay que equilibrarla, ¿no es cierto? Y hay que tratar de que nuestros días sean así, ¿no? Bienestar, ¿no? Estar más o menos bien. Hay momentos en los que vamos a estar muy bien en un área de nuestra vida, perfecto, todo ok, pero de repente otras áreas de nuestra vida no están tan bien y eso nos genera cierto desequilibrio, cierto malestar. Hay que reflexionar y analizar qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para encontrar ese cierto equilibrio y esa satisfacción que nos podría dar esa área. Recuerden, no todo en la vida es color de rosa. Tenemos que aceptar que es así, ¿ya? Pero que también es posible que nosotros, con nuestro accionar, con nuestra planificación, puedas ir mejorando cada uno de esos aspectos, ¿ya? Listo. Sí, no te preocupes, Zuli, 6:45 empiezan. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de propósito, un concepto muy interesante es el famoso círculo dorado de Simón Sinek, ¿ya? Cuando tú hayas entendido qué importancia tiene el propósito en tu vida, también la podrás trasladar al nivel empresarial. Porque siempre es importante, y dice justamente Simón Sinek, aquellas empresas que están a la vanguardia en el mundo, aquellas empresas que son innovadoras, siempre empiezan de adentro hacia afuera. No se preocupan tanto por el producto final, sino se preocupan por el por qué y para qué. ¿Ya? A eso le llama el círculo dorado. Empecemos por el por qué y el para qué. Después diremos el cómo. Y después obviamente saldremos, ¿no es cierto?, a promocionar eso que para nosotros es importante, nuestro producto, nuestro servicio, y obviamente al encontrarle un sentido de por qué y para qué lo hacemos, puede tener mayor potencia al momento de ofrecerlo, ¿no es cierto?, de promocionarlo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como dice aquí, las personas no compran lo que haces, compran por qué lo haces. ¿Ya? El por qué es muy importante a nivel empresarial. Por eso es que cuando ustedes hagan su visión, su misión, su propósito, es muy importante que se tomen el trabajo de reflexionar, ¿no es cierto?, por qué lo hacen, para qué lo hacen, ¿no es cierto?, qué le da sentido a esa idea de negocio, y luego obviamente lo trasladen al producto, al servicio con el que ustedes van a trabajar, ¿ya? Porque finalmente la gente busca eso. Actualmente hablamos, ¿no es cierto?, de productos innovadores, de productos con valor diferencial, ¿no es cierto?, que destaquen de la competencia, de los demás productos que existen en el mercado, ¿no? Y la idea es justamente empezar a entender por qué es que hacemos las cosas y cómo es que eso engancha, conecta muchas veces con los consumidores, ¿ya? Y si empezamos por nosotros mismos como estudiantes, ¿no? ¿Por qué me estoy esforzando luego de trabajar de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta sábados, incluso mediodía o no sé, y luego de eso conectarme a las 6:30, a las 6:45 a mi clase, a pesar de que estoy cansado, a pesar de que hay pesares, obstáculos, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Eso nos genera definitivamente mucha motivación, ¿ya? Entonces, como ven aquí, el círculo de oro de Simón Sinek plantea como teoría eso, ¿no? El por qué viene a definir el propósito de una organización y también el propósito de una persona, ¿no? ¿Por qué y para qué haces algo? ¿Qué te motiva, no es cierto, estar aquí? Ajá, para que mañana más tarde sea un gran profesional. Ese es un gran propósito, definitivamente, porque no solamente te implica a ti, sino trasciende más allá de ti. Si tú eres un buen profesional,
es probable que brindes el mejor servicio y por lo tanto vas a beneficiar a otras personas, vas a beneficiar a tu entorno. Y como verán aquí, estos son círculos virtuosos. Conforme vas pasando de un círculo a otro, se va expandiendo, ¿no es cierto?, el efecto, como si fuera como un efecto mariposa, ¿no? ¿Ya? El por qué motiva, el por qué inspira. Y eso es lo que deben hacer, según Simón Sinek, los grandes líderes empresariales. Tener claro el propósito y saber transmitirlo, sobre todo, que a veces es bastante difícil, ¿no? Dice, el propósito fundamental de la creación del negocio. O sea, es el fundamento, es el sentido de ser de un negocio, por ejemplo, ¿no? El cómo sería el segundo círculo, que está establecido de alguna manera por tu misión, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Un poco por ahí, ¿no? ¿Qué hace especial a tu negocio? ¿Qué hace especial a tu producto, ¿no? Y finalmente el qué, ¿no es cierto? Lo que tú sacas como producto, ¿no? Decía, por ejemplo, Simón Sinek que para Steve Jobs, él no vendía teléfonos como la mayoría de marcas, ¿no es cierto? Él vendía estatus a las personas, estilo de vida, ¿no es cierto? Porque obviamente tener un iPhone te da cierto estatus, cierto nivel, que no necesariamente te lo da cualquier otro equipo tecnológico. Cuando de repente incluso otros equipos tecnológicos pueden ser más sofisticados, puedan tener más funcionalidades, más valor agregado que un iPhone, ¿no? Pero él se dedicaba mucho a vender eso, ¿no? Status quo. Y eso era lo que lo destacaba, pues, y lo que hacía que mucha gente conectara y hiciera colas días antes de que lanzaran el último modelo, la última versión de un iPhone. ¿Sí? ¿Me dejo entender con ese ejemplo? Retroaliméntenme a través del chat. ¿Se entiende qué quiere decir la teoría del círculo dorado o el círculo de oro según Simón Sinek? Sí, ¿verdad? Está muy claro. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta? Es importante entender que esto funciona no solamente para uno como persona, sino también para nuestras empresas, para nuestros emprendimientos, para nuestras ideas de negocio cuando algún momento querramos llevarlas a cabo. Ya, por el momento empieza contigo. Pregúntate por qué y para qué haces algo. Y luego de eso, ¿no es cierto?, establece planes. Sueña, porque eso es clarísimo. O sea, soñar no es malo, soñar es muy bueno, porque te permite estar motivado, estar enfocado. Pero no solamente basta con soñar, hay que aterrizar esos sueños a un plan, a un simple cronograma de actividades de repente. Y cuando menos te des cuenta, poco a poco empezarás a lograr objetivos, metas pequeñas y luego avanzarás a metas posteriores y más grandes, más retadoras tal vez. ¿Ya? Entonces, es importante que tengas esta visión, esta forma de mirar la vida, tu vida y también cómo quieres que esta sea un futuro, ¿no? A nivel profesional, laboral, personal, empresarial, ¿no es cierto? Porque definitivamente eso te va a ayudar mucho, ¿ya? Vamos viendo, vamos a pasarnos el video porque definitivamente trata de cómo ADECO, que es una consultora de recursos humanos, entrevista a ciertas personas y cómo ellas explican si se sienten a gusto con lo que hacen o no, si se tomaron el trabajo de pensar en por qué lo hacían y para qué lo hacían, ¿no? Que tiene que ver con tu propósito. Esto va a estar en la presentación, la vamos a compartir junto a la grabación, ¿ya? Y más bien me gustaría hablar de 3 estrategias de manera rápida y con eso vamos terminando, ¿ya? La primera es el autoconocimiento. Creo que ustedes, los que han llevado experiencias formativas, saben que este es uno de los temas principales del curso, ¿no es cierto? Porque habla de habilidades blandas, habla de desarrollo personal y habla de qué importante es que tú te conozcas, ¿no es cierto? Algunos han trabajado incluso la herramienta FODA en ese primer tema de experiencias formativas. Entonces, ¿por qué es tan importante conocerte para, obviamente, encontrar una razón, ¿no? Encontrar la razón en tu vida? Porque de eso se trata, de que esa razón de ser, ese por qué y para qué está asociado a quién eres, a cómo eres, a qué eres capaz de hacer, ¿no? En qué eres bueno, en qué puedes destacar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a leer una pequeña historia sobre las 2 vasijas, una fábula hindú, una adaptación en realidad de una fábula hindú, donde vamos a explicar claramente, por ejemplo, muy bien, eso es bueno, y de repente eso lo puedes asociar
algún emprendimiento. ¿Por qué no? Hay que ser creativos para eso, definitivamente. No es sencillo, no es fácil, pero lo podemos hacer, ¿no? Como diría Wayne Dyer, el cielo es el límite. ¿Ya? Entonces déjenme, acá está, a ver, esperen, ya. Aquí está, ¿ya? ¿Listo? Miren, les voy a leer rápidamente la historia, ¿ya? O mejor dejo de compartir porque si no se me van a distraer tratando de leer, ¿ya? Se las leo rápidamente. Había una vez un aguador que vivía en la India. Su trabajo consistía en recoger agua para después venderla y ganar unas monedas. No tenía burro de carga, así que la única manera que tenía para transportarla era en 2 vasijas colocadas una a cada extremo de un largo palo que colocaba sobre sus hombros. El hombre caminaba largos trayectos cargando las vasijas, primero llenas y vacías a la vuelta. Una de ellas era muy antigua y tenía varias grietas por las que escapaba el agua. En cambio, la otra estaba en perfecto estado y guardaba bien el agua, que llegaba intacta e incluso muy fresca a su destino. La vasija que no tenía grietas se sentía maravillosamente. Había sido fabricada para realizar la función de transportar agua y cumplía su cometido sin problemas. El aguador tiene que estar muy orgulloso de mí, presumía ante su compañera. En cambio, la vasija agrietada se sentía fatal. Se veía a sí misma defectuosa y torpe porque iba derramando lo que había en su interior. Un día, cuando tocaba regresar a casa, le dijo al hombre unas sinceras palabras. Lo siento muchísimo. Ya. Lo siento muchísimo. Es vergonzoso para mí no poder cumplir mi obligación como es debido. Con cada movimiento se escapa el líquido que llevo dentro porque soy imperfecta. Cuando llegamos al mercado, la mitad de mi agua ha desaparecido por el camino. El aguador, que era bueno y sensible, miró con cariño a la penada vasija y le habló serenamente. ¿Te has fijado en las flores que hay por la senda que recorremos cada día? No, señor, lo cierto es que no. Pues ahora las verás. Son increíblemente hermosas. Emprendieron la vuelta al hogar y la vasija, bajando la mirada, vio como los pétalos de cientos de flores de todos los colores se abrían a su paso. Ahí la tenés. Son una preciosidad, ¿verdad? Quiero que sepas que esas hermosas flores están ahí gracias a ti. ¿A mí, señor? La vasija le miró con incredulidad, no entendía nada y solo sentía pena por su dueño y por ella misma. Sí, fíjate bien, las flores solo están a tu lado del camino. Siempre he sabido que no eras perfecta y que el agua se escurría por tus grietas. Así que planté semillas por debajo de donde tú pasabas cada día para que las fueras regando durante el trayecto. Aunque no te hayas dado cuenta, todo este tiempo has hecho un trabajo maravilloso y has conseguido crear mucha belleza a tu alrededor. La vasija se sintió muy bien contemplando lo florido y lleno de color que estaba todo bajo sus pies. Y lo había conseguido ella solita. Comprendió lo que el aguador quería transmitirle. Todos en esta vida tenemos capacidades para hacer cosas maravillosas, aunque no seamos perfectos. En realidad nadie lo es. Hay que pensar que incluso de nuestros defectos podemos sacar cosas buenas para nosotros mismos y para el bien de los demás. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál creen que es la idea, la idea principal, lo que nos quiere decir esta historia? Bueno, que todos somos buenos para algo, ¿no? Que aunque no nos demos cuenta, aunque a veces no conozcamos nuestras... Aunque a veces no conozcamos... No te preocupes. Es mi hijita que está hablando. Sí, está bien, está bien. Nuestras habilidades no somos capaces de ver en qué somos buenos. Entonces, realmente todos tenemos algo. Listo, muy bien, gracias Omaira. Sergio, levantaste la mano, ¿qué querías comentar? Sí, profesor, de que todos somos diferentes y tenemos un propósito diferente también para la vida, ¿no? Claramente relacionado al tema, un propósito diferente. Quizás no nos damos cuenta, pero con el tiempo descubrimos para qué hemos venido en esta vida, se podría decir. Exacto. Y por más que pensemos que aparentemente estamos rotos como esta vasija, ¿no?
tenemos grietas y no servimos para algo, en el fondo sí lo somos, sí lo tenemos. O sea, todo ser humano tiene un propósito en la vida, tiene un porqué y un para qué. Y tenemos que darnos el trabajo, ¿no es cierto?, de analizarnos, de reflexionar, ¿no?, sobre nosotros mismos, autoconocernos, como diría esta estrategia, para encontrar ese propósito, para saber en qué somos buenos. Por ahí varios me han dicho, profe, soy bueno en los deportes, cantando, tocando guitarra. ¿Y por qué no asociar eso en que eres bueno con esto que estás haciendo ahora, en este momento? ¿Ya? O sea, ¿cómo podría, a partir de la música, de eso que me apasiona, generar un emprendimiento? Yo estoy seguro que hay muchas personas que se han preguntado lo mismo. Y también estoy seguro que muchos de ellos han encontrado la respuesta. Pero para eso hay que hacer el trabajo, pues, ¿no es cierto? Hacer el esfuerzo, porque nada llega así tan fácil. ¿Ya? Exacto. Hay alguien que disfruta bailando, ¿no? Todos somos únicos y podemos aportar algo bueno a la sociedad. Claro que sí. Y eso justamente es nuestro propósito. Y muchas veces el propósito está relacionado íntimamente con la vocación, ¿no es cierto? Con la ocupación, con la carrera profesional que elegimos, muchas veces. Y a veces puede ser que eso nos ayude como trampolín, una carrera, quiero decir, como trampolín para llegar justamente a ese propósito. Solo el camino estaba relacionado, solo que yo no lo visualizaba. Estaba lleno de hierba y no lo podía encontrar, ¿no es cierto? Pero finalmente ese es tu camino, ¿ya? No reniegues de lo que te pase, ¿no? No reniegues de las decisiones que tomaste, ¿no? En realidad no reniegues de nada, pero yo podría decir que podrías renegar de aquello que no hiciste, que dejaste de hacer, tal vez, que dejaste de intentar, o aquellas cosas que por miedo no las intentaste. Pero después no te debes arrepentir de nada. Todo es parte de un aprendizaje, ¿ya? Segunda estrategia, ten en cuenta que los hábitos, ¿no? El cambio de hábitos, que si tú cambias por dentro, tu entorno, el resto, también tiende a cambiar, ¿ya? Que depende mucho de la perspectiva, de la mirada con que veas las cosas, ¿ok? Y que tu propósito es tuyo, es único. Para el resto de repente no es tan bueno, no es el mejor propósito, pero mientras para ti lo sea, con eso basta. Y ese es el sentido en realidad de un propósito, que para ti sea suficiente, que para ti baste. Yo siento que paro posponiendo lo que quiero por miedo, al final siento que me arrepentiré. Sí, pero nunca es tarde para intentarlo, nunca es tarde para vencer ese temor. Hazlo. Yo estoy seguro, Liz, que tú tienes la mitad de la edad que yo tengo. Imagínate, ¿no? O sea, también tal vez me he podido arrepentir de muchas cosas, pero siento que tampoco es tarde. ¿Ya? Entonces tú, que tienes muchos años todavía por delante, tienes infinidad de oportunidades para mejorar y para cambiar. ¿Ya? Exacto, exacto, Darío. Claro que sí, deja atrás emociones, rencores, dejen de pensar en lo que los demás esperan de usted, en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Piensen en ustedes primero. A veces perdemos mucho tiempo y muchas oportunidades por pensar en el resto y no pensar realmente en nosotros. ¿Ya? Creo que eso es lo que hice. Listo, listo, no hay problema. ¿Ya? Y para terminar ya, los que quieran retirarse no hay problema, con mucho gusto, igual vamos a compartir la presentación, recuerden, pero para terminar la última estrategia tiene que ver con la motivación, ¿no es cierto? La motivación es importantísima, porque si tú tienes claro el propósito en tu vida, siempre vas a estar enfocado, motivado, motivada. Ten clarísimo eso. Pero también recuerda que a veces puede ser que en buscar esa meta, ese objetivo personal, ¿no es cierto? Teniendo claro el por qué y el para qué, por ahí decaigas, ¿no es cierto? Por ahí te desanimes, por ahí sientas que de repente, uy, no, ya siento que de repente esto no es lo mío, estoy equivocado. No, no fallezcas, porque en la medida que tú hagas cosas, que tú te actives, empezarás a despertar la motivación. Y no es al revés, no creas que tienes que primero motivarte para después empezar a hacer las cosas. Eso no es así, no hay una lógica ahí. La lógica es, empieza a actuar, haz pequeñas cosas, pequeños cambios incluso, y poco a poco empezarás a ir encontrando esa motivación, ¿ya?
piensa, reflexiona, plantéate ideas, soluciones, actúa, ya te dije, por más pequeño que sea la acción, por más pequeño que sea el cambio, es importante que lo hagas. De esa forma lograrás obviamente encontrar esa motivación, ese impulso que te diga cada día, oye, ahora tengo más fortaleza y voy a seguir haciendo, hazlo de nuevo, continúa haciéndolo hasta que finalmente logres tu objetivo. Esto tiene que ver con perseverancia, ¿no es cierto? La perseverancia es muy importante. ¿En la vida puede haber más de un propósito? Sí, claro que sí, pero creo que muchas veces un solo propósito tiene que ver con muchas metas, con muchos objetivos personales. Basta con que tengas uno, para mí, desde mi modesto punto de vista de ver las cosas, es suficiente. Lo importante es que tengas claro cuál es. Lo importante es que tengas ese propósito. No importa si es uno, si son más, bienvenido sea. Listo. Exacto, a veces nos enfocamos más en los demás que en nosotros mismos. Creo que es el destino, dice por ahí. Ya, no darse por vencido hasta lograr su objetivo. Así es, mis estimados. Y vayan haciendo pequeñas cosas, no tienes que ser, el mejor planificador del mundo, el mejor administrador o gestor. Eso lo aprendes con la práctica. Ustedes están en un proceso de formación, de aprendizaje. Profe, yo ya tengo 30 años. No, eso no importa, la edad es relativa. Lo importante es tu enfoque, lo importante es lo que tú quieres, lo importante es tu propósito. Y nunca es tarde, les vuelvo a repetir. Miren, les doy un pequeño ejemplo. Ahí vi un caso de récord Guinness que vi hace un par de años de un japonés que se dedicó toda su vida a la alfarería porque era lo que más le motivaba, porque era lo que lo apasionaba, pero nunca estudió nada. Y a los 87 años se le ocurrió estudiar en una universidad, en la universidad de una ciudad, creo que de Okinawa, si no me mal recuerdo, y se graduó, se tituló en artes alfareras, ¿no? Porque era alguien que hacía trabajos en arcilla y los hacía muy bien. Tenía la experiencia, pero no tenía el cartón, el famoso cartón, cuando decimos, no, la famosa frase, papelito manda, ¿no? Oye, quiero un mejor trabajo, quiero acceder a esta empresa, pero no tengo documentación, no tengo papel. Ah, es oportunidad de capacitarte. Y esta persona a los 87 años, ¿no? Empezó 5 años después, estamos hablando de 92 años, ¿no es cierto? Recibió su cartón de un profesional en estas artes, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Nunca es tarde para intentarlo, ¿ya? Listo, para terminar, les recomiendo nuevamente el servicio de psicología. Con todo gusto les vamos a compartir la presentación para que cuando ustedes quieran, crean oportuno y pertinente, nos contacten llenando este formulario. ¿Listo? Muchas gracias. Ya, a nombre de Bienestar Estudiantil les agradecemos su participación, su paciencia, porque hemos esperado, en realidad, nos hemos pasado un poquito por el tema de esperar que esté la mayoría. Y bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, si no, obviamente los que tienen que ir a clase en la noche, con todo gusto están liberados. Y bueno, ya les compartiremos la presentación y la grabación de esta charla. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario final, si no vamos dando por cerrada la sesión ya. Profe, una consulta. ¿Habrá sobre esto, bueno, más adelante, porque está muy bueno, ¿eh? Sobre la visión, saber orientar un poco más. Ahorita como ya estamos, algunos están en segundo, en tercero, podemos orientarnos un poquito más. Sí, creo que sí, Eduardo. Lo que se me ocurre, taller, ahí está. Zuli me ganó la palabra. Efectivamente, estos son charlas, ¿no es cierto? Charlas, webinars, que yo siempre pido que participen, que opinen, que por ahí interactuemos, que hagan preguntas o comenten algún caso personal, pero los talleres son más participativos y se construye a través de ejercicios, de técnicas, de dinámicas, este tipo de conocimientos, de información que en algún momento puede sonar teórica, ¿no es cierto? Pero en el taller lo aplicamos. Esa es la diferencia entre un webinar, una charla y un taller. Entonces, el taller probablemente lo vamos a implementar en las siguientes semanas, no se preocupen, y vamos a, dado la sugerencia que hace Eduardo y que probablemente tienen algunos compañeros más, proponer de que uno de los temas sea planteamiento de un plan de vida o de un proyecto de vida. Y ahí hablamos obviamente de misión, de visión, de metas personales y de cómo aplicarlas de manera práctica. ¿Ya? Listo. Sí, efectivamente, muy bien, Yesenia, gracias por tu comentario, efectivamente, ¿no? La visión, la misión y el propósito le da un horizonte a nuestra vida
y de alguna manera también nos da un rumbo, un camino que seguir y no estamos a la deriva, ¿no? Yo como psicólogo tengo la experiencia de haber conversado con muchos jóvenes que siempre dicen, ¿no? Profesor, pero esto no solamente aquí en ADES, en otros lugares también. Profesor, esta no es mi vocación, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Yo estoy estudiando Administración de Negocios Internacionales porque tengo familiares que se dedican a eso y de alguna manera me hablaron, me dijeron, oye, mira, acá hay mucha oportunidad, además es bonito, podrías viajar, ¿no es cierto? Pero me he dado cuenta que no es lo mío. Lo voy a dejar, profesor, ¿no? Cuarto ciclo, quinto ciclo, les falta casi nada y tienen esa idea, ¿no? Y es normal, ¿no? No hay nada de malo allí. El detalle está en no analizar bien la situación para tomar la mejor decisión. Yo siempre digo que algo que tú empiezas debes acabarlo. ¿Ya? No solo porque, porque la frase dice así, sino por el hecho de que eso refuerza más tu autoestima y tu competencia. O sea, tú te sientes más competente. Si has sido capaz de lograr eso, puedes ser capaz de lograr cualquier otra cosa. Y podrías incluso lograr, ¿no es cierto?, aquello que tú sientes que podría ser tu propósito en la vida o aquello que te mueve, te moviliza, te motiva o te da razón de ser, ¿no? Razón de vivir. Y como les dije hace un momento, una carrera siempre puede ser una herramienta, ¿no es cierto?, un as bajo la manga para que nos ayude a lograr otras cosas más grandes, más importantes, si lo quieres ver así, entre comillas. Entonces, nunca es malo terminar una carrera que uno inicia, porque al final nos puede servir en algún momento de algo. Eso yo lo tengo bien claro. Y más aún si es una carrera técnica, 3 años se pasan volando, ¿no? Varios que son mis estudiantes de aquí, no sé si todavía estarán, porque hay algunos que ya entran a clase en la noche, están en 6º ciclo, ¿no? Antes de la pandemia, miren, ya ha pasado 1 año y medio desde la pandemia, y ellos estaban en 2º, 3º, yo les he enseñado 1º y 2º, si no me equivoco, los he vuelto a ver en 6º y miren, ya están por graduarse. El tiempo se pasó rápido, volando. Y definitivamente, ya se sienten, pues, empoderados porque sienten que han logrado algo. Sienten muchos de ellos que han madurado incluso. Que se sienten independientes en muchos aspectos de su vida. Y creo que eso es importantísimo. ¿Ya? Listo. Gracias por la pregunta. Definitivamente. Visualiza oportunidades, estimado Rafael. Estimado Rafael, visualiza oportunidades, porque ya les dije, puedo ser que en el amor me va muy bien, profesor, soy exitoso, muy feliz. Uy, he encontrado la persona ideal, ¿no? A nivel familiar tuve dificultades al inicio, pero ya se han ido resolviendo, hemos madurado, conversamos más, ¿no? Es más, a nivel laboral siento que estoy trabajando en un lugar bueno, pero no me pagan bien, profesor, ¿no? Me pagan como practicante todavía. Bueno, entonces empieza a haber horizontes, empieza a haber nuevas perspectivas. Es más, ustedes que son de la generación millennials, hay estudios sobre temas laborales que dicen que ustedes no están mucho tiempo en un mismo trabajo, ¿no? En promedio están entre 24 a 36 meses, 2, 3 años, de ahí cambian, ¿ya? Entonces, hagan eso, cambien. No es fácil, profe, en esta coyuntura. Sí, pues, de repente no es que tengas que buscar el trabajo ideal, de repente es momento de que hagas tu emprendimiento. Que pruebes, ¿no es cierto? Suerte, como dirían. Pero tampoco no es lanzarse a la piscina vacía, sabiendo que está vacía, ¿no? Analiza, planifica, organízate. Y de repente por ahí esa es la idea. Muchas personas, familiares míos que yo conozco que son cristianos o son creyentes, ¿no? Yo soy católico, soy creyente también, pero obviamente muchos hablan en base a Dios, ¿no? Por ejemplo, los que profesan esta fe de manera tan activa, ¿no? Siempre les escucho decir la famosa frase, Dios sabe por qué hace las cosas. O las cosas pasan por algo, siempre hay una razón de ser. Y bueno, tal vez hay que encontrar esa razón de ser, ¿no? Oye, perdí el trabajo, qué desgracia. No, míralo desde el punto de vista más positivo. ¿Qué podrías ganar? ¿Qué has perdido? Está claro, ¿no es cierto? Pero ¿qué podrías ganar con ese cambio? ¿Ya? Muy bien, Yesenia, te agradezco a ti. Gracias a todos por su participación. Estamos viéndonos con algunos en clases, con otros en cualquier momento. Igual estamos ahí abiertos en Bienestar Estudiantil para cuando ustedes lo necesiten.
Ha sido un gusto poder escucharlos a varios de ustedes y poder hablarles un poquito de este tema que me parece importante, ¿no? Espero que los haya hecho pensar y de esa forma ustedes vayan encontrando poco a poco sus propias respuestas. Y si no, con todo gusto, por ahí podemos ir conversando un poco más. Cuídense, un abrazo. Chao, profesor.